Hola iglesia, bienvenidos. Si es la primera vez que te conectas a esta transmisión, quiero decirte que estamos muy contentos de que estés aquí, bienvenido. Y el motivo por el cual nosotros nos reunimos es porque queremos darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros y también dispuestos a escuchar lo que Él ha preparado para nosotros. Quiero compartirte una palabra que está en Romanos 1:20, que dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa para no darle la gloria a Dios, tan simple como es mirar a nuestro alrededor y ver lo increíble y asombrosa que es su creación, sería motivo suficiente para darle la gloria. Pero si aún no pudiéramos verlo, tenemos fe de que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros en nuestro lugar para que pudiéramos tener vida. Muestra más grande de amor y muestra más que suficiente para darle la gloria a Dios y glorificarlo y exaltarlo. Así que hoy quiero invitarte a que despejemos nuestra mente, que dediquemos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros pensamientos a Dios, que olvidemos cualquier otra distracción y que estemos dispuestos a darle la gloria a Dios con nuestra alabanza, con nuestro tiempo, con nuestra disposición. Así que continuemos con esta reunión. Hola iglesia, tenemos a un Dios increíble. Vamos a adorarlo a Él. ¿Estás listo? Así es, Señor, te adoramos, Padre. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Así peleamos la batalla hoy, Adorando a nuestro Dios. que veo que estoy rendido ante ti. Parece que estoy
estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Vamos, iglesia, decláralo. Parece que estoy rendido, Pero estoy rendido ante ti. Parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Jesús. Parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Así peleo mis batallas, Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Oh, parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Oh, parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Jesús, parece que estoy rendido, pero estoy rendido ante ti. Te adoramos, Jesús. Oh, Señor. Hola iglesia, los extrañamos, ya esperemos que pronto podamos vernos, pero vamos a seguir pues conectándonos con Dios. La iglesia no termina, tenemos que seguir desde nuestra casa y qué bueno que estás aquí. Hola iglesia, les mandamos un abrazo, un saludo donde quiera que tú estás. Gracias por conectarte y para ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar por los diezmos, vamos a tomar un tiempo para orar por los diezmos, para orar por las ofrendas e incluso para orar por los negocios, para orar por tu trabajo, por lo que tú estás haciendo. Pero quiero leerte algo que está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y creo que esta es una historia muy conocida por todos nosotros, o por cada uno de nosotros. Y me encanta porque es una historia de un profeta. Es un profeta que iba a ir con una viuda a un lugar llamado Sarepta, y Dios le dice: vas a ir con esta mujer, pero en el transcurso, en el camino, vas a ir primero a un arroyo, y en ese arroyo te vas a instalar, vas a esperar un tiempo, y ahí cuando estés en el arroyo, yo voy a mandar a unos siervos que te den de comer. Pero me encanta porque antes de que Dios le mandara a Elías a los siervos que les dieran de comer, fíjate lo que dice en el capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Fíjate lo que dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una de las recomendaciones para que nuestro negocio, para que nuestro trabajo sea bendecido y sea prosperado, es estar en la presencia de Dios. La clave para que seamos bendecidos, la clave para que seamos prosperados, es estar en la presencia de Dios. Y Elías le dice: mira, yo estoy en la presencia, yo estoy buscando la presencia de Dios, y Dios me ha dicho que no va a llover, que no va a haber lluvia, pero sabes, Dios me ha mandado a hacer algo. Y fíjate lo que dice más adelante: y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Después dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero fíjate en esto, hermano, ¿sabes? Me llama la atención porque Dios le dice: vas a ir a tal arroyo de Querit, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Yo no sé tú, pero yo me pongo a pensar ¿qué tuvo que pasar por la cabeza de Elías para obedecer a Dios? Para que él obedeciera y fuera al arroyo. Pero no solamente eso, sino que él tenía que creer
que los cuervos le iban a dar de comer. Hermano, ¿esto qué tiene que ver con los diezmos y las ofrendas? Que nosotros tenemos que creer que lo que Dios dice es real y es verdadero. Si Dios está diciendo que aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta escasez, aún en medio de lo que tú estás pasando, si Dios te dice que Él te va a bendecir y Él te va a prosperar, que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en tu vida, es porque nosotros lo tenemos que creer. ¿Cómo? Yo no lo sé. No me lo imagino, pero simplemente obedecemos en traer nuestros diezmos, obedecemos en traer nuestras ofrendas y creemos que Dios nos bendice. Lo mismo pasó con Elías. Él tuvo que obedecer y Dios mandó a los cuervos para que le dieran de comer. Fíjate, cuando tú y yo obedecemos, Dios utiliza todos los medios, utiliza todas las cosas para bendecirte. Cuando tú y yo obedecemos, Dios utiliza todo para bendecirnos. Así que, ¿qué te parece si con esta actitud, con este gozo, con esta alegría, preparas tu diezmo, preparas tu ofrenda? Vamos a orar por ellos y vamos a obedecer, porque cuando obedecemos, Dios utiliza todos los medios para bendecirnos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, porque tú eres justo, porque tú eres recto, Dios. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta escasez, Señor, nosotros obedecemos tu palabra, y si tu palabra dice que tú abres los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde, así lo creemos y así lo declaramos, Dios, porque creemos, Señor, que cuando nosotros obedecemos, Dios, tú utilizas cualquier medio para bendecirnos, Dios. También te queremos honrar con la alegría de nuestro corazón, porque de lo recibido de tu mano te damos, Dios. Hoy bendecimos estos diezmos, hoy bendecimos estas ofrendas y declaramos que se multiplican al 30, al 60, al 100%, y que no hay escasez, Dios, en nuestras vidas, en nuestras casas, con los nuestros, Dios, porque veremos realmente tu prosperidad, veremos realmente tu poder, veremos realmente que tú estás con nosotros. Hoy te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No dejemos de creer, iglesia, de buscar a Dios, porque Él ahí nos puede dar muchas respuestas para este tiempo. Así que no dudes de que todo lo que está escrito aquí es real en nuestra vida y se cumple. Te mandamos un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Nos estamos viendo pronto y recuerda, Dios utiliza todos los medios para bendecirnos. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Personas que nos están viendo en esta transmisión. Valle, ¿cómo les va? La verdad es un gusto nuevamente poderlos recibir aquí en casa, en Valle, y sabemos que Dios siempre habla y tiene una palabra de bendición para tu vida y para mi vida. Y como siempre, ¿qué te parece si nos ponemos de pie ahí donde estás o te estiras? Estírate, por favor. Muévete, siempre es bueno estarse moviendo en un escenario en donde pues realmente Dios está a punto de hablar, de mandar un mensaje. ¿Qué, te gozaste en la alabanza? La verdad es que dicen que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y desde la alabanza estamos alabándonos, desde la oración. Entonces siéntete en libertad, está alerta y empecemos con una oración. Vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Te parece, iglesia? Persona que me escuchas, familia. Señor, te pedimos este día en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable a nuestras vidas, Padre. Hoy necesitamos más que nunca escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Quita, Señor, toda palabra de hombre y solamente deja tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Pues nuevamente, qué gusto en tenerte aquí. La verdad es que Dios siempre pone en nuestro corazón estos minutos para poder venir a escuchar su mensaje, y en este tiempo de distanciamiento social, en una época de pandemia, de crisis, lo he dicho muchas veces, nacional y mundial, pues necesitamos escuchar la voz de ese Dios, de ese consejero, de ese Dios que nos ama, que es fiel y que lo que quiere para nosotros tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que, ¿te parece bien? Vamos a la palabra directamente. Y mira, el día de hoy el Señor quiere, ¿verdad?, que tú estés alerta al mensaje que te estoy diciendo. Durante la semana, mientras orábamos, el Señor pues nos revelaba muchas cosas. De repente yo empecé a sentir en el Espíritu, ¿verdad?, a darle, ¿sabes qué?, la honra a nuestro Dios. Fíjate bien, la prédica hoy se trata de honrar a un Dios poderoso como es
el que tenemos nosotros. Un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios, ¿verdad?, que está empeñado en demostrarnos que nos ama de verdad. Entonces, y además, ¿por qué es importante darle la honra a nuestro Dios? Fíjate bien, honra viene de un concepto o de una raíz de peso, ¿tú crees? Honra viene de la palabra peso, ¿sí? Peso o importancia. Y de ahí que entonces el día de hoy yo te pregunte, ¿verdad?, ¿cuál es el peso o la importancia que el Señor tiene en tu vida? ¿Cuál es esa importancia? ¿Qué tanta importancia tú le das hoy al Señor en tu vida? En todas las actividades, en todas las áreas que tú y yo realicemos, ¿qué tanta importancia le damos al Señor en nuestras vidas? Y mira, yo te voy a llevar a una escritura para que empezamos a ver esto de la importancia que tiene de honrar a un Dios como el que tenemos nosotros. Amén. Y entonces te quiero llevar al segundo libro de Samuel, por favor, el capítulo número 6. Mira, en este segundo libro de Samuel, capítulo 6, podemos ver dos cosas importantísimas. Yo creo que son de las cosas más relevantes que el rey David hizo aquí mientras él pobló este mundo, ¿tú crees? Precisamente habla de aquí, de que David recupera el arca de salvación y la lleva de regreso a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Tú te acordarás de que en un tiempo los filisteos derrotan al pueblo de Israel y el arca, ¿verdad?, se queda, ¿verdad?, a cargo de los filisteos, y el cual la ponen en un lugar específico. Con el tiempo David lo que hace, y cuando él recupera la posición ya, ¿verdad?, y vence a los filisteos, el deseo en su corazón primero es recuperar el arca de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque representaba la presencia de un Dios todopoderoso. Wow. Y la segunda cosa que el rey David hizo, la verdad, y así lo considero también, es toda la vida de adoración, todo ese amor, toda esa entrega, todo ese corazón que tenía el rey David para estar en una intimidad como Dios, para darle toda la gloria y toda la honra posible. Y yo quiero contigo que revisemos esta parte solamente de este segundo libro de Samuel, el capítulo 6. Mira, vamos allá, por favor, acompáñame a leer, ¿verdad? Segunda de Samuel 6, del 14 al 23. ¿Te parece bien? Vamos a estar leyendo esto. Y fíjate cómo dice aquí la escritura. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David, todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor estaba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio al rey David saltar y danzar ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban ahí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo lo siguiente: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Wow, cualquier persona vulgar. Fíjate nada más qué tremendo aquí, ¿no? Dice aquí lo siguiente, que esta mujer empezó a menospreciar a David, le dijo, ¿verdad? Te veías ahí exhibiéndote como cualquier persona del pueblo. Pero David le replicó a Mical, dice, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo cerebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto, dijo David, a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy un hombre honorable
y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Híjole, la verdad, te voy a decir una cosa. Aquí es tremendo lo que sucede. Y mira, con esto de lo que está hablando el Señor, que debemos de darle la honra a un Dios poderoso, esta escritura encaja perfectamente en eso. ¿Por qué? Porque David estuvo dispuesto a honrar a su Dios a pesar, ¿verdad? A pesar de las críticas de su propia familia y en este momento de su propia esposa, hermano, persona que me escuchas. ¿Cuántas ocasiones, no? Será tremendo ahí que alguien te critique, a lo mejor una ofensa o una crítica de alguien lastima, porque seguramente lastima el corazón de alguien, pero que tu propia familia te menosprecie y la verdad es algo muy delicado. Y sin embargo, ¿qué le contestó David? Estoy dispuesto, con tal de darle la honra a mi Dios, a ser humillado delante de quien sea, no me importa, porque ¿sabes qué, Mical? Como le dijo, a ese Dios al cual yo alabo y yo salgo danzando con todo mi corazón, vestido con ropas sacerdotales, lo hago no por obligación, sino lo hago porque lo amo, porque he descubierto en esa relación con este Dios que Él llena todo mi corazón de alegría. Wow, Señor. ¿Entiende esto? Podemos ver en esta reflexión los siguientes puntos. Fíjate, aquí te anoto yo lo siguiente. No danzó por obligación, sino por adoración de corazón. ¿Sí? Él se alegró de traer el arca de Jehová a Jerusalén de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, David sabía lo que estaba pasando. David quería traer al arca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sabía la bendición que representa para el pueblo de Jerusalén. Les estaba diciendo al pueblo, aquí está la presencia de Dios, aprovechen, dancen, háganlo como ustedes quieran, ¿verdad? Pero que Dios vea que están ustedes agradeciendo todo lo que ha hecho por amor a lo que Él representa en nuestras vidas. Y mira, ¿sabes qué le pasa a la esposa, verdad, de David? Seguramente ella, porque cuando lo vio danzar, la verdad sintió menosprecio, le dio coraje y además, ¿sabes qué le dolió más? Que él se había quitado las vestiduras de rey, ¿sabes? Se había quitado las vestiduras de rey y se había puesto la ropa de un sacerdote, como todo el pueblo ahí, de los sacerdotes danzando y bailando. La parte de la danza no hay problema porque a lo mejor es cultural, pero mira, yo me regocijo cuando he visto aquí en esta iglesia de Valle que vienen personas de manera diferente, ¿verdad? Porque no nada más es a través de la danza, que viene gente alegre, que viene gente contenta de corazón, que viene a escuchar la palabra, a alabar a un Dios con todo lo que su ser expresa. Como cuando convivimos todos, mucha gente hoy en medio de esta crisis, de este distanciamiento, nos dice, pastor, ¿cuándo regresamos? Usted sabe cómo anhelo estar en la congre, saludar a mis hermanos, estar alabando, alzando mis manos, o muchos sin alzar las manos, simplemente, ¿verdad? Con una postura y un corazón dispuesto, diciéndole a Dios, te amamos, Señor, eres grande, eres poderoso, eres un Dios fiel. Eres el Dios de nuestra vida. Así estaba David. David no le importó en ese momento despojarse de su posición, de su autoridad como tal. El problema, ¿sabes cuál fue de su esposa Mical? Que Mical era una mujer acostumbrada a la pompa, era una mujer acostumbrada al prestigio, era una mujer que le gustaba exhibir la realeza. Y había una gran diferencia entre lo que era David y Mical. Obviamente, Mical no entendía y le daba coraje por qué David se comportaba de esa manera. Y David le decía, mujer, por favor, mira, ¿no sabes que para mí el honrar a Dios es lo primero? Yo le doy el primer lugar en mi corazón al Dios por la relación que tengo con Él. Mical nunca comprendió por qué ella no tenía el amor y el compromiso que David tenía hacia un Dios poderoso. Wow, Señor. Cuando yo leo esta cuestión, de verdad me emociono y digo, Señor, gracias Dios, porque tú has puesto en nuestro corazón venir, ¿verdad? Cada servicio, venir inclusive a través de estos medios y estar esperando saludar entre unos a otros, estar esperando recibir una palabra de tu corazón para agradecerte, para honrarte, para decir, no importa, Señor. No importa, aunque venga un menosprecio, que mucha gente nos diga aleluyos, que mucha gente nos diga lo que quiera, con tal de que nosotros podamos estar en tu presencia. Aquí David estaba diciendo, Dios me eligió
Y por eso yo le agradezco y me regocijo en la danza. Mira, yo muchas veces no danzaba al principio. En los tiempos, ¿verdad? Cuando empezamos a ser cristianos, mi esposa y yo, pues fueron por los años 85, 86. Y yo muchas veces veía a muchos hermanos ahí en la iglesia danzar y hacer, y yo no entendía. Dije, ¿por qué levantan las manos? ¿Por qué bailan de esa forma? Y sabes, un buen día buscando a Dios, ¿verdad? O más bien cuando Dios me buscó, yo sentía una libertad que no sabía de dónde llegaba, ¿sabes? Ese día, ¿te acuerdas que te he comentado que de repente salí de mi lugar y empecé yo a correr y a danzar y a decir, ese es el Dios de mi vida? Y la gente se me quedaba viendo y yo decía, ¿no entiendes? Hay un agradecimiento profundo, hay un regocijo en mi corazón. Y he aprendido muchas veces que no es a través de cómo danzas. A lo mejor tú no danzas, pero tú, te vuelvo a repetir, simplemente con tu actitud estás dándole toda la gloria, con tu forma de tratar a los hermanos, con tu forma de desplazarte en la congre, con tu forma de servir a los demás. Le estás diciendo a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto, Señor, a honrar tu nombre, sirviéndote, saludando, escuchando, deleitándome en tu palabra, en tu alabanza y en la convivencia con el pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque así es la cuestión. Wow, ¿sabes una cosa tremenda? Cuando tú no das, fíjate aquí nada más el problema que tuvo Mical. Se burló y menospreció a su esposo, y eso le pegó tanto al corazón de David que seguramente nunca se allegó a ella. Jamás ya pudo tener una relación como esposo y seguramente la alejó de su vida. Y la Escritura dice que no tuvo hijos en todos los días de su vida. Qué tremendo es eso. Entonces, por eso la parte del matrimonio tenemos que cuidados del hombre, jamás ofender a la mujer ni menospreciarla, ni la mujer al hombre, porque ese menosprecio es tremendo. ¿Y sabes qué? Ella nunca pudo ver seguramente la presencia de un Dios vivo. Wow, Señor. Muchas veces tenemos que quitar ese ego, tenemos que quitar la situación. Si te digo, yo he visto gente importante en la congregación, en otras partes como cristianos, y sin embargo cuando están, se olvidan de su posición y empiezan, simplemente los he visto cuando agachan su cabeza, cuando están dándole la gloria a Dios, cuando están diciéndole y están regocijándose en su presencia. Es fabuloso, Señor. Wow, Padre mío. Y la pregunta de hoy, clave para ti, fíjate bien, tengo una pregunta que hacerte, ¿sí? Fíjate, ¿en cuántas ocasiones has sido tú vulnerable a darle la gloria a Dios, a honrar a Dios? ¿Cuántas ocasiones en tu vida? ¿Cuántas ocasiones tú te has visto en aprietos por darle la honra a Dios, por glorificar su nombre, por predicar su evangelio? ¿En cuántas ocasiones? ¿En cuántas ocasiones has vivido eso, verdad? Al predicar. A lo mejor tal vez te han invitado a asilos, a hospitales, a funerales, ¿verdad? A prisiones o inclusive con gente importante. ¿Cuántas veces te ha puesto el Señor en aprietos? ¿Cuántas veces tú, por darle la gloria o la honra a Dios, has pasado vergüenza? ¿Te has sentido con una opresión? Mira, cuando hemos ido muchas veces, ¿verdad? De repente uno como predicador lo invitan a un hospital y sabe ahí que la necesidad está latente, pero tú le dices, Señor, dame gracias, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, llegue al corazón y que lo que la mandamos llegue para la que es por sanidad, Señor, oramos, para que le des paz a la familia, para que le des consuelo, ¿sí? Y muchas veces, de repente, ¿verdad? El Señor nos ha llevado a lugares, te digo, como también hospitales y también asilos para darle esperanza a las personas. Y muchas veces, ¿no? Están viendo gente que se te queda viendo como bicho raro, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre? Y tú estás clamando a Dios y no te importan las miradas, no te importa, porque tú sabes que la palabra de Dios está viva y tiene poder. Yo recuerdo mucho una situación que te quiero comentar, fíjate bien. En una ocasión mi madre muere, ¿sabes? En el año 2006, en un día de verdad que es difícil para nosotros recordar. Pero yo me acuerdo que estando en el sepelio de mi madre, el Señor me decía algo interesante. ¿Sabes? Ella ya tiene su salvación. Tu madre fue bautizada, Ramón. Tu madre está en mi presencia, hijo. Pero esta gente de alrededor no me conoce y tal vez nunca vaya a escuchar, ¿verdad?, del evangelio si tú no te atreves a predicar. Y me recordó esa palabra que dice, ¿verdad?
¿cómo se van a arrepentir si no hay nadie que les predique? Y yo me levanté junto con un hermano cristiano y mi esposa estaba a un lado y, ¿sabes? Empecé a decir lo que Dios había hecho en la vida de mi madre y en nosotros. Y empecé yo a predicar y sentí la mirada de mi propia familia y por un momento me avergoncé, por un momento, ¿verdad? Me desestabilicé, pero ¿sabes? Cada que yo estaba hablando, la palabra de Dios era vida para muchos. Porque mucho tiempo después yo me enteré de que gente me dijo, wow, ¿sabes? Cuando escuchamos hablar de esa manera, esa era la palabra que yo necesitaba. Y eso me llena de gozo. Eso me llena de gozo porque la pregunta de hoy otra vez, ¿a qué estás dispuesto tú en tu vida para darle toda la gloria y toda la honra? Como lo hizo David. No me importa que tu esposa no estés de acuerdo, ¿sabes? No puedo controlar esto que desborda mi corazón para alabar a Dios, para danzar. Porque acuérdate que David era un músico. A lo mejor a ti no se te da la danza ni la música, pero se te da las palabras. Porque a veces en silencio es cuando tú alabas a Dios. Porque lo que Dios quiere no son grandes pompas, grandes situaciones. Lo que Dios quiere es que tú lo alabes. Lo alabes con un corazón agradecido. Wow, Señor. Y mira, vamos a ver algo más ahí, ¿sí? Fíjate bien. Vayamos a la escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 9, ¿te parece bien? A ese ciego, ¿te acuerdas de él? Que estaba cuando Jesús pasa, ¿sí? Perdóname, vamos a leer Lucas 9:59 primero, ¿ok? Dice aquí, cuando el Señor Jesús de repente está, ¿verdad? Caminando, predicando el Evangelio, hay mucha gente que se le acercaba a Jesús. Hay muchísima gente que se le acercaba porque veía lo que Jesús estaba haciendo, que Jesús estaba enseñando, predicando, sanando, haciendo milagros. Y obviamente mucha gente alrededor, curiosa, ¿verdad? Que estaba viendo, estaba atenta a lo que Dios hacía. Y de repente, ¿verdad? El Señor le decía a la gente que lo siguiera. Fíjate aquí cómo dice esta escritura, Lucas 9:59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Guau, Señor. Guau, Señor. ¿Entiende esto? Cómo el Señor le dice a la gente, sígueme. Y él decía, deja primero que entierre a mi padre y después te sigo. Y entonces también otro que no le preguntó al Señor Jesús, sino de manera espontánea, dice, Señor, yo te quiero seguir, Señor, pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En esta escritura, ¿qué podemos ver? Mira, el Señor Jesús siempre está dispuesto a que honremos a su Padre, un Dios poderoso, a un Dios grande. Y mira, de repente la gente dice, Señor, te sirvo, Señor, yo voy a servirte con todo mi corazón, pero deja que yo, Señor, que mis padres, aprovecharlos, disfrutarlos, y cuando ellos mueran, cuando yo, Señor, termine una profesión, cuando yo me titule, Señor, cuando yo termine de pagar mi casa, Señor, cuando yo ya sea un anciano, entonces, Señor, tengo todo el tiempo para ti. No sé si te has dado cuenta que mucha gente nunca volteó a ver a Jesús o a Dios. Y de repente cuando están grandes les entra eso por temores, y obviamente. Pero el Señor aquí, ¿verdad? Empieza a confrontar a la gente, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes? Necesitas en cualquier tiempo de tu vida predicar mi evangelio. Y sabes que cuando tú predicas la palabra de Dios, ahí hay poder, porque mucha gente va a llegar a conocer un Dios poderoso. Un Dios que va a perdonar todo pecado en sus vidas y que va a dar una vida eterna, y además que va a cambiar su forma de vida. ¿Cuánta gente en esta crisis, en esta pandemia ahorita no necesita una palabra de aliento? ¿Cuánta gente ahorita no necesita una palabra de sanidad? Porque sabes, esto no nada más es por emoción o para entusiasmar a la gente o animarlas. No, ese ánimo, ese entusiasmo viene porque Dios da resultados. Porque dice la Escritura que la palabra de Dios está viva y tiene poder. Entonces hemos estado con personas, hemos estado orando por ellos, hemos estado ministrando sanidad, y yo sé en el nombre de Jesús que están recibiendo sanidad, el perdón, la vida eterna y una forma diferente de vida. Wow, sí, porque sé que Dios es poderoso.
Sí, mira, y el libro de Eclesiastés habla precisamente, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les decía, no te tardes, es el momento de que tú lleves el evangelio, ¿sí? Lleva el evangelio para que muchos puedan conocer a mi Padre, que es un Dios poderoso. Fíjate lo que dice Eclesiastés y lo que decía el buen rey Salomón ahí en este libro del Eclesiastés, capítulo 2, el último capítulo, el verso 1. Dice aquí, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Está hablando a los jóvenes. No dejes que la emoción de tu juventud, joven, ¿verdad?, te lleve a olvidarte de tu Creador. ¿Qué te dice el Señor? Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Antes de que lleguen los días malos y se acabe la juventud y no encuentres contentamiento. Qué difícil es, ¿no?, que para una persona llegue allá viejo, llegue anciano y sin un Dios conocido. Cuando dice la palabra que la etapa de la juventud hay que disfrutarla, claro, pero van a llegar los tiempos de la vejez. Por eso el predicador aquí, el rey Salomón, te dice, joven, no te olvides de tu Creador, porque si tú estás con Dios, tú le das el primer lugar, tú lo honras, ¿verdad? Entonces Dios va a alimentar toda tu vida, desde que tú nagas hasta que el Señor te recoja. O sea, aún siendo anciano, el Señor puede dar nuevas fuerzas y levantarte de una manera diferente. Wow. Mira, dime si no es hermoso esto de darle la honra a Dios. ¿A qué estamos dispuestos otra vez, hermano? Otra vez la pregunta, ¿cuántas veces has sido vulnerable? Apúntale ahí en tus mensajes, ¿cuántas veces te has puesto vulnerable? ¿Cuántas veces te has puesto rojo? ¿Cuántas veces has sido valiente y lo que el Espíritu Santo te dice con respeto lo hablas? ¿Cuántas veces te has levantado frente a gente importante o en medios importantes, como lo hacía el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Que a un preso se levantó a llevar el evangelio con reyes poderosos. Mira lo que decía Pablo, mira lo que estuvo dispuesto a Pablo entregar con tal de honrar a ese Dios poderoso. Filipenses 3, el verso número 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Wow, Señor, ¿tú te puedes imaginar? Yo siempre te he invitado, ¿verdad?, a que tú vayas e investigues la vida de Pablo. Investiga la vida de ese apóstol, ve todo lo que él hizo, ¿verdad? Él inclusive cuando está con Agripa, con el rey Félix, está hablando de su currículum en el mundo. Un hombre poderoso, un hombre inteligente, un hombre preparado, ¿verdad?, que tenía una vida y un futuro genial de acuerdo al mundo por delante. Y entonces él, en lugar de honrar al mundo, en lugar de honrar su posición como lo haría Mical, ¿verdad?, preocupada, no, tú eres rey, David, ¿cómo crees? Te ves mal en medio de esos, ¿por qué te comparas si tú eres el número uno? ¿Y qué decía David? No entiendes, mujer, que estoy alabando al Rey de Reyes. Así lo hizo Pablo. Pablo dijo, ¿sabes? Toda mi vida pasada la doy por basura, la doy por perdida. ¿Por qué? Porque encontré un amor diferente. Porque encontré un Dios que se merece toda la gloria y toda nuestra honra. Wow, Señor. Mira, también te voy a decir otra historia mejor también todavía, igual o hermosa. Fíjate bien, ¿te acuerdas de ahí del libro de los Hechos, capítulo 10, el verso 1? Que hablan de un hombre, ¿verdad?, romano, ¿tú crees? Un hombre que pues no pertenecía aparentemente al pueblo de Dios, no era un pueblo no era perteneciente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y sin embargo, este hombre llamado Cornelio es un hombre que dice la Escritura, persona que me escuchas, iglesia amada, que de repente ese hombre empezó a glorificar, a honrar a ese Dios poderoso. ¿Te puedes imaginar? Como un hombre, ¿verdad?, de esa estatura, del imperio romano, que tenía todo el poder, de repente el Señor prende su corazón y él empieza a darle el primer lugar de su vida a ese Dios. Ya me imagino la gente alrededor, ¿no? Los romanos, oye, ¿qué te pasa? Es el pueblo inferior, ese Dios está mal, ahí te están lavando. No importa, mira, no seas tonto, nosotros somos los poderosos, somos los que gobernamos. ¿Cómo te humillas de esa manera? Muchas críticas ha de haber recibido ese hombre Cornelio. Y sin embargo, fíjate lo que dice la Escritura. Vayamos a leerlo, por favor.
Hechos 10, del 1 al 5. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamada el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿En qué puedo servirte? Fíjate bien. Entonces el ángel le dijo: Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados y a su iglesia. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. ¿Sabes? Este hombre llamado Cornelio, en ese momento, ¿verdad?, de su vida, le dio el primer lugar a un Dios por él, lo honró. Empezó a orar, empezó a clamar a Dios y sobre todo invirtió con sus bienes. Empezó a dar para las sinagogas, para las iglesias. Empezó a ayudar al pueblo judío. Y no nada más al pueblo. Trajo la salvación a toda la casa de Cornelio. Te puedes imaginar, ¿verdad?, la alegría cuando el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio, seguramente sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus parientes, sobre sus amigos. Qué gozo, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque el Señor, cuando tú te preocupas por su pueblo, el Señor te honra también a ti. ¿Te gusta eso? Como lo haría, por ejemplo, ¿no?, Salomón mismo, como lo haría Abraham cuando se preocupó por el pueblo de Dios, como lo harían sus apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos. Mira, la verdad es que Dios a veces, la manera en cómo lo honramos es cuando nosotros servimos a su iglesia. Nosotros aquí en esta iglesia en Valle somos una iglesia de prosperidad, pero también somos una iglesia de consolación, ¿sabes? Y el Señor, donde quiera que nos lleve, que necesitamos llevar palabra, ¿sí?, de sanidad, de consolación, de amor, para presentar a un Dios poderoso, ahí estamos. Hoy en día tenemos muchos ministerios, tenemos muchas actividades. El Señor nos ha llevado a ver inclusive a personas que están privadas de su libertad. Y estamos orando y estamos intercediendo y estamos apoyando, ¿verdad?, a 3 varones. Y déjame decirte algo, lo hacemos porque Dios es bueno. Porque cuando hacemos y ayudamos a los demás, a su pueblo, le damos la honra a un Dios poderoso. Y te quiero llevar a lo siguiente, por favor. Vayamos todos ahí. Vamos a leer lo siguiente. Ya casi para llegar al final. Escucha. En Mateo 26, 53. ¿Sí? Fíjate bien, cuando estamos en un momento en donde el Señor Jesús está siendo traicionado por Judas, por uno de sus 12 discípulos. ¿Sabes? El Señor estaba sufriendo una traición de alguien de su equipo, al cual amaba, procuró, enseñó y entrenó. Y uno de los 12, tú sabes, Judas Iscariote, lo traiciona. Estaba enfrentando Jesús una traición tremenda. Y sin embargo, fíjate bien lo que sucede. Mateo 26, 53 al 54. Le dice el Señor a la persona que de repente tú sabes que llega Judas, ¿verdad? Y ya tenía un plan de entrega a Jesús, llegó con los soldados, ¿verdad? Y de repente dice: al que yo le dé un beso, él es Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Llega, le da el beso y el Señor Jesús dice: adelante, amigo, lo que has que hacer, hazlo de una vez. Y fíjate lo que dice, escucha bien: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? ¿Sabes por qué dijo estas palabras? Se las dijo a Pedro. Porque cuando lo iban a pesar, Pedro, como era impulsivo y además amaba a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y el Señor le dijo: no, tranquilo. ¿Sabes que yo podría decirle a mi Padre en este momento que mandara una legión de ángeles y me librara? Sin embargo, el Señor Jesús le estaba dando la honra a un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque dijo: ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús estaba aceptando ir a sufrir, a morir en una cruz y a resucitar por la salvación de la humanidad. Él estaba dispuesto a dar su propia vida
para poder honrar a un Dios que era su propio Padre y darle la gloria y la honra. Y además cumplir su misión. Mayor prueba allí en el Getsemaní. Allí en el Getsemaní, donde el Señor Jesús le dice a su Padre, ¿te acuerdas? Cuando ya está ahora sí a punto de ir a la cruz, dice: Señor, si es posible que evitarme este sufrimiento, dice, si es posible que pase esta copa de mí, que así sea, pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Señor, en pocas palabras, si tú me puedes evitar ir a la cruz del Calvario, morir de esa manera y separarme de tu Espíritu Santo, Señor, evítamelo. Pero ¿sabes, Señor? No se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Estoy dispuesto, Señor, a cumplir mi misión y darte la honra y toda la gloria para ti, Padre nuestro. Y finalmente, fíjense bien, por favor, escuchen estas palabras finales. Porque es importante honrar a un Dios como el nuestro. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Vamos a leerlo todos. Escuchen, por favor. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le sirvieran siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que fíjate lo que dice el Señor aquí: honraré a los que me honren, y a los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor Jesús, lo afirmo. ¿Y qué quiere decir finalmente honrar? ¿Qué quiere decir, Señor, que nos va a honrar? El Señor nos va, entonces las definiciones o los sinónimos de honrar también son: nos va a respetar, nos va a apreciar, nos va a premiar, nos va a favorecer, nos va a engrandecer y nos va a distinguir. Otra vez lo que dice el Señor, y te lo firma como dice: a todos los que me honran, yo los voy a honrar, a favorecer, a distinguir, a apreciar. Pero todos aquellos que me desprecien, yo los voy a tener en poco o los voy a poner en ridículo. La verdad es que tenemos un Dios maravilloso. Hermano, yo no sé de qué manera tú le estás dando la gloria a Dios hoy, la honra a ese Dios. Hoy te invito a que lo revises. ¿Cómo es tu relación con ese Dios? Como lo era también ese hombre fabuloso, por eso te dije ahí, ¿verdad? En la segunda carta de Samuel, ¿verdad? El capítulo, ¿te acuerdas que leímos al principio? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, hermoso. Cómo David derrama su corazón, cómo él danzando, porque es lo que él sabía hacer. Ya te dije, a lo mejor tú no eres músico o no te gusta danzar. Hoy los chicos, cómo danzan, brincan y saltan. ¿Sabes por qué? Porque vienen de un corazón agradecido. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿De qué forma tú le puedes dar la gloria y la honra a un Dios poderoso? Aparte porque se la merece, ¿sabes? Porque dice que si tú lo honras, Él te va a honrar. Y tú y yo hoy estamos dispuestos a darle la honra a Dios. Él nos va a llevar a cumplir sus sueños, sus objetivos y sus planes excelsos. ¿Ok? Persona que me escuchas, iglesia, atrevámonos a darle la gloria y la honra. Padre, gracias por esta palabra y te pedimos que tú inquietes nuestro corazón, Dios, para saber que tú eres un Dios poderoso, Señor, y que tú mereces toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te mandamos un fuerte abrazo, persona, familia que nos viene siguiendo. Atrévete a estar dispuesto a honrar y a darle la gloria a ese Dios, porque entonces Dios se va a hacer cargo de toda tu vida. Iglesia, personas, un abrazo. Les mandamos muchos saludos. Hasta luego.